Durmió Josafat con sus padres, y lo sepultaron con sus padres en la ciudad de David, y reinó en su lugar, ¿quién? Jorán, su hijo, gloria al Señor, quien tuvo por hermanos, hijos de Josafat, a Azarías, Jehiel, Zacarías, Azarías, Micael y Cefatías. Y todos estos fueron hijos de Josafat, rey de Judá. Y su padre les había dado muchos regalos de oro y de plata, y cosas preciosas y ciudades fortificadas en Judá. Pero había dado el reino a Jorán, porque él era el primogénito. Fue llevado pues Jorán al reino de su padre, y luego que se hizo fuerte, mató a espada a todos sus hermanos, y también a algunos de los príncipes de Israel. Cuando comenzó a reinar era de 32 años, y reinó 8 años en Jerusalén, y anduvo en el camino de los reyes de ¿quién? ¿Se acuerda de dónde era Jorán? ¿Rey de dónde? De Israel. No, señor. De Judá. Entonces que estaba dividido el reino. ¿Cierto? Pero dice que anduvo en los caminos de los reyes de Israel. Padre, yo te doy gracias en esta hora. Hemos venido con un propósito delante de ti, y es que a través de tu palabra hables a nuestras vidas. Colocamos nuestras vidas en tus manos, y que a través de ella nosotros podamos ser edificados y tengamos el crecimiento que tú quieres que tengamos en nuestra vida espiritual. Adoramos, bendecimos y exaltamos tu santo y divino nombre, en el nombre de Jesús. Qué bueno Dios con nosotros. Puedes sentarse. Amén, gloria al Señor. Les había comentado que en estos libros de crónicas, primera y segunda de crónicas, durante 4 momentos de la historia de Israel, vamos a notar que la historia es repetitiva. Hablando de la historia del pueblo de Israel, porque cuando estamos hablando del reino dividido, vamos a hablar de las 10 naciones que se unieron y que son conocidas en la historia bíblica como el reino de Israel. Pero también las otras 2 naciones que estuvieron a la par a un lado y que son conocidas como el reino de Judá. En todo el proceso hemos visto mucho sobre los reyes de Israel, y hemos visto que Israel tenía una característica. Analizando y estudiando en estos días y meditando en la palabra del Señor, yo comparaba a Israel y Judá un poquito con la iglesia moderna, porque la iglesia moderna como que tiene 2 vertientes. Una vertiente más inclinada a lo espiritual, a pesar de. ¿Por qué lo digo? Porque siempre uno va a ver una infinidad de aspectos dentro de una denominación a otra que diferencian. Pareciera que en cierta parte del fondo hay unos principios espirituales que se guardan, hay otras que son formas, y hay otras cosas que son el egoísmo de nosotros los seres humanos, especialmente los líderes y pastores. Y está la otra corriente de la iglesia, que es una corriente que creemos que ha perdido la orientación bíblica, porque es una corriente que no va de acuerdo a los principios generales de la Sagrada Escritura, sino que son nuevos moveres espirituales, moveres de corrientes que no son muy bíblicas. Muchas de las prácticas que nosotros tenemos en las iglesias no son directamente bíblicas, hay cosas que no son pecados, pero que algunos las han colocado como dogmáticas en la iglesia. Le voy a dar un ejemplo. El hecho de tener en la iglesia 2 púlpitos, ¿cierto? En un púlpito los que dirigen y en el otro púlpito el que predica. Y en donde predica el predicador nadie se sube. Y prácticamente como si fuera el tabernáculo se comparaba con el lugar santísimo, ¿cierto? En esos lugares. Y solo se sube el presbítero, el pastor, el director, el presidente, el pastor de santo testimonio, el pastor de fuego. Y solamente los ungidos se suben allá. Los gigantes. ¿Cierto? Aunque el único ungido es Cristo. Amén. Y ya lo hemos hablado a través de la palabra. Amén, No amén. utilice ese término ungido, y cuando alguien lo utilice, déjelo ladito. Tampoco hago un escándalo por eso, pero realmente el término ungido solamente es para Cristo. Gloria al Señor. Que el ungido, todos hemos sido ungidos por Dios en un sentido, en el sentido de ser llamados por Dios, ¿cierto? Pero realmente el ungido es Cristo. Amén. Hermanos, ocupamos una labor, una acción dentro de la obra del Señor.
Amén o no amén. Amén, amén. Entonces, esa parte de colocar púlpitos, y eso vino del arminianismo, y la mayoría de iglesias que están en nuestras ciudades, que influyen mucho sobre nosotros, son arminianas. Entonces, el concepto de colocar púlpitos, no necesariamente tiene que haber un púlpito en una iglesia, no necesariamente. Hay quienes no lo usan ya, no es pecado, y hay gente que se escandaliza por no ver púlpitos, ¿no? El arminianismo no lo pide la Biblia, no dice que debe de haber púlpitos. Tampoco la Biblia nos habla acerca de hacer la oración de fe. Yo quiero que usted me diga el primero que pasó al frente del altar a hacer una oración de fe en un altar y que tuvo un llamado al altar para hacer la oración. Dígamelo por la palabra. Muéstremelo por la palabra. Y cuando usted me lo muestre, y me lo muestre como doctrina bíblica, entonces sería una aplicación doctrinal. Que todo culto hagamos llamado al altar y que la gente para recibir a Cristo venga al altar. Hay gente que ha recibido a Cristo hasta en el baño, Amén. en su casa, en su trabajo, en su empresa. Pero son cosas que han venido, no son pecados, no está mal. Amén o no amén. Amén. Ni son pecados, ni están mal, pero no son doctrinales dentro de la palabra. Amén. Pero es más que entre la iglesia en la nueva novedad ha entrado la era de los ungimientos, la era, yo ayer miraba en un video que me mandaron, qué triste, un predicador desde el altar siempre estaba pico, alguien pasó al frente y para que la gente, el personaje que pasó pidiendo oración fuera tocado, el hombre llegó y cogió con su zapato y le dio así un puntapié en la frente, una patada de esas cae cualquiera, que ya cayó hasta Zapalia y yo, hasta le puede dar un ataque epiléptico con el embarazo que le dio en la cabeza. Eso es supuestamente unción para el Señor, la patada ungida. Usted la puede encontrar y así, la patada ungida. También el hombre empezó a echar agua. Agua. No, ya le voy a presentar el que le recibió la unción a Jorge Barro. Hay otro que en medio de eso decía, graben. Y pidió una manguera, sacó su manguera y empezó a echarle agua a toda la gente que estaba al frente que recibiera la unción. Eso fue la unción de las camisas mojadas, porque todo el mundo quedó empapado. Eso no es bíblico. Eso se pierde. Si nota como a veces queriendo colocar cosas, perdemos. ¿Por qué? Porque, hermano, lo más importante no son manifestaciones carismáticas, pentecostales, de lo que nosotros venimos, porque nosotros venimos de una corriente de avivamiento, y recibimos avivamiento, y somos bautizados en el Espíritu Santo, y lloramos en la presencia de Dios, y danzamos en la presencia de Dios, ¿o no? Amén. Lo hacemos, es más parte de nuestra, de lo que Dios nos ha dado, pero no representa que quienes no estén en esta dimensión, entonces no son nuestros hermanos, porque nos llevan una práctica que no es un común denominador, que no es la norma, ni que es la regla en el principio escritural. Amén. Gloria al Pero Señor. son cosas, hermano, que tenemos que cuidarnos. Por ahora el apóstol Pablo, hablando de los dones, él empezó a organizar la iglesia de Corinto porque ya había ciertos desórdenes en ese aspecto. Pero de todos modos vemos una iglesia que lleva principios de la palabra, principios escriturales, principios doctrinales y poco dogma en lo humano, más sí acercamiento a la palabra. Entonces cuando uno mira al pueblo de Israel y de Judá, yo lo comparo con estos dos iglesias que hoy estamos viendo. Una iglesia que se guarda para Dios, que vive para Dios, que tiene libertad del Espíritu Santo de obrar en ella, que tiene principios escriturales, y una iglesia que se aparta de los principios escriturales porque hay mucha megalomanía en los pastores actuales. La megalomanía es el deseo de ser grande, es el deseo que se le tengan en cuenta su posición. Por eso usted no ve a muchos pastores que se presentan como pastores, sino que se presentan como el presidente de la misión. ¿En cuántas iglesias tiene la misión? Una. Pero él la proyecta y se visiona, y él dice, no hablan de visionar, de tener visión, sino que hablan de que tiene mucha relación con Nueva Era, que es que uno, eso es un término metafísico, no es visionar, sino visualizar. Ojo con ese término, no lo use, es antibíblico, tiene más que ver con Nueva Era, con las cosas. Nosotros no visualizamos,
Visualice, hermano, visualice la bendición, visualice el crecimiento, visualice... No. Dios nos puede hacer ver lo que no vemos. Porque nosotros estamos limitados a la voluntad de Dios, a la soberanía de Dios, no a nuestros anhelos y deseos. Amén. Gloria al Cuando Señor. estamos hablando de esta parte, nos damos cuenta que es importante, entonces, que al entrar dentro de la visión de Dios y querer hacer lo que Dios hace, nosotros caminemos de acuerdo a los principios. Hemos hablado de Judá, que fue uno de los dos pueblos que tuvo más principios hacia Dios. Hemos visto unos reyes de Judá que tuvieron un acercamiento a Dios, que llegaron a jóvenes y a niños, pero tuvieron quienes estuvieron alrededor de ellos guiándoles bien. Y tuvimos a Israel, que Israel siempre mostró esa prostitución. Ese lado que nosotros vemos en esa iglesia que se tuerce. En la alabanza a Dios, traer el mundo al altar. En la alabanza a Dios, músicos que son del mundo y que vienen y cantan al altar. Personas que no tienen respeto a las cosas de Dios. La Biblia dice que para el hombre deshonroso se van a crecer el cabello. Gente con cabellos largos cantando en un altar. Con zarcillos, hombres. Con ataduras. Con esclavas. Con cosas que son más de allá que de acá. Vemos una iglesia que se proyecta en eso. Que más los cultos parecen un espectáculo y un show como que es de sentido personal, de alabanza a Dios y de entrega. Porque está ese sentido de megalomanía. El deseo de que me vean a mí y vean esa posición. Uno mira ministros que sí pueden ser pastores preparados, pero que cuando los van a predicar dicen, ahí viene el reverendo fulano, ahí viene el doctor fulano, ahí viene el licenciado fulano, como si esos títulos fueran algo que dieran en la vida espiritual. Hermanos, somos ministros del Señor y no somos más. Amén. Amén. Tenga el título que tenga la persona que nos vaya a compartir, es una persona que Dios debe usar, que nos va a dar la palabra. Y la esperanza que nosotros tenemos no es que nos presente un título, sino que nos presente la palabra del Señor para en ella crecer. Entonces uno ve al el reino de Israel, que tenía más ese deseo, y cuando vimos aquellos escudos de oro y todas las cosas, veíamos el deseo que ellos tenían desde Jeroboam y eso, de proyectar y mostrarse. Pero vimos también en Judá hombres especiales que adoraban a Dios. En ese ciclo que uno mira, de dar círculos, vemos hombres que casi que lo alcanzan, pero terminan sus días mal. Acabamos de estudiar la vida de Josafat, Dios le enseñó cómo Dios, en medio de una fidelidad de algún tiempo, porque vimos que Josafat, los que no vinieron el jueves, el domingo hablábamos por la tarde de Josafat, el jueves hablamos unas cosas tremendas de ese respeto, pero también el salirse del consejo de Dios y terminar mal en sus días, gloria al Señor. Pero aún así Dios, como consecuencia de él haber creído a Dios en algún aspecto, en otros no, entonces Dios le da prosperidad, gloria al Señor. Y la fama, a través de esa paz y prosperidad en ese momento, empieza a crecer. El hecho de Dios haberle respaldado en aquella batalla, y la gente empezar a ver que Israel estaba siendo bendecida por Dios. Entonces las naciones le honraban y creían que Judá, como pueblo de Dios, tenía el respaldo total de Dios. Había temor de Dios. En algún momento de estos estudios hemos hablado que no era tanto la proyección del pueblo como tal, y eso es lo que usted y yo tenemos que ver hoy. No es tu ministerio, no es tu vida, no es lo que hagas tú, sino la gloria de Dios, cómo es proyectada. Y en ese sentido, cuando venían en contra del pueblo de Dios, era Dios quien peleaba con ellos, especialmente cuando ellos venían diciendo que nuestros dioses nos han dado la victoria. Pero Dios les decía entonces, ya se metían era con Dios mismo, y por lo que tenían el respaldo de Dios, gloria al Señor. Entonces, una nación con un poder de estos, con una bendición de esta, necesitaba una bendición de parte de Dios. Y la bendición más grande que pudiese tener una nación en esas condiciones era tener un rey grande, un rey con características especiales, gloria al Señor. Y uno mira que eso da crecimiento, pero es peligroso, porque cuando hay crecimiento no deja de acercarse a la bendición ciertos personajes. Nosotros hemos sido pequeños y notamos que como pequeños no nos acercan mucho. Aquí no viene mucha gente como a
a ofrecernos terceras cosas, ¿cierto que sí? Pero el día que nosotros crezcamos, no van a faltar la cola de evangelistas, de pastores, de ungidos que van a pedir pizza para subirse en este altar. No van a faltar los políticos más en este tipo de época, donde vienen hambriados a ver qué pueden obtener y van a ofrecer 3 tejas viejas para poder intercambiar nuestra vida, nuestros principios, por un voto por un personaje que no merece siquiera el título de político, gloria al Señor. Esas cosas van a llegar. El pueblo de Israel vio esto y uno mira que ellos buscaron la alianza, gloria al Señor, y lastimosamente una de las cosas tremendas en eso, una alianza con un pueblo que ha perdido la visión. En el caso de lo espiritual, nosotros vamos a tener gente que van a venir de diferentes denominaciones a ofrecernos alianza, hermano, y nosotros no podemos hacer alianza con Israel, porque esperamos el Judá. Amén. Gloria al Señor. Más tener un principio aún más, como en aquellos buenos momentos de Judá, gloria al Señor. ¿Por qué? Porque este tipo de matrimonios no nos traen bendiciones a nosotros. Amén. Este tipo de alianzas con este tipo de personas no nos traen bendiciones a nuestras vidas. Ahora, uno mira que en este tiempo, en ese momento, la alianza con Israel fue confirmada en ese matrimonio político, gloria al Señor, que fue dado con la hija de Acab y la hija de Jezabel, gloria al Señor. Uno mira que fueron resultados muy tremendos, gloria al Señor, y que lo vimos en el reino de Jorán, gloria al Señor. La esposa de Jorán, que era hija de Acab y de Jezabel, gloria al Señor, tenía 2 sentimientos hacia sus padres. Uno era hija física, gloria al Señor, pero lastimosamente no solo lo físico, sino que en lo espiritual. Ella había heredado el caminar, el andar de Acab y Jezabel. Y qué tremendo, hermano, porque es que no es fácil que de un hogar con malos principios salga alguien con buenos principios. Los abuelos decían, tal la mamá, tal la hija, ¿cierto? Muy de acá de Colombia. Y es verdad, usted se va a casar con un hombre y una mujer y usted mira todo menos el hogar de donde viene. Ya debe decirle que el hogar de donde viene va a mostrar quién es esa persona. Si tiene carencias de afecto, esa es una persona que usted va a casar con ella y tiene que disfrutar de que esa persona carece de afecto, entonces usted no le va a dar el mejor afecto. Amén. Entonces, uno no ve, uno le ve el pelo tan lindo. Ay, pastor, ya le vio los ojos tan claritos, tan lindos, pura miel. Los ojos son miel, pero téngale miedo. Cuando se enoja, los ojos parecen una gata. Amén. Miren que son cosas que la Biblia dice que son principios, porque no solo lo estoy hablando por lo popular, y lo que acaba de decir, que los abuelos en su conocimiento y en su sabiduría popular, sino que la Biblia también enseña eso. Amén. Que nosotros no podemos unirnos en tipo desigual con los incrédulos. No es que la familia ella se convirtió la semana pasada y ella también, ¿sabes? Tienen que pasar años. Esta semana estuve en el centro de rehabilitación y conocí un grupo de muchachos. Y yo les decía, ojo, que algunos de ustedes ya dicen que yo fui adicto. Y hace 2 meses dejaron de consumir. Ustedes todavía tienen la nariz empolvada. Y yo les decía a ellos, cuando tengan 7 años de recuperación, confíen, andando en Dios. Porque en el nombre del Señor lo logramos. Por promesa ya lo tenemos. Amén, amén. Pero hay que dar testimonio. Gloria al Señor. Y fuera de eso, en la sangre de un adicto quedan 7 años de rastros de su vida de drogadicción. Entonces me miraban así todo. Sí, hermano. Porque es que a veces nosotros pensamos que la cosa es fácil. Y si una persona que usted apenas conoce, no tiene principios de Dios, y no ha crecido en los principios de Dios, y no ha desarrollado los principios de Dios, no tiene la madurez espiritual. Amén. Para adquirir un compromiso como un matrimonio. Si es en ese caso, en la Biblia le enseña, dígame en lo espiritual, ¿qué madurez debe tener alguien que sirve a Dios? Y lo hablamos de todos los campos. Uno, en la alianza nuestra, con quienes supuestamente andan con Dios y que tienen que haber demostrado que han caminado durante mucho tiempo con Dios y han sido fieles. Amén o no amén. Amén. Pero la única alianza que tenemos por ahora es con los hermanos del sur de Bolívar, que ya más de 12 años tienen conocer eso por el Señor y han caminado rectamente. Gloria al Santo. Amén. Gloria al Señor. En ese sentido. Y 2,
Hermano, con el colocar ministros nuestros a servir en algún lugar, porque si esta iglesia mañana coloca ministros a servir, es gente que conozca del Señor hace un tiempo. Es gente que han probado, unos que llevan 6 meses, 1 año en la iglesia y que escucharon la palabra, y lo ve uno que ayunan, que vigilan, pero son neófitos. Porque estaríamos contra el principio bíblico que dice que no debe ser un neófito. Debe ser alguien formado en la palabra, probado, que tenga características de su misión para poder que Dios pueda obrar a través de las personas y pueda hacer la obra que Dios está esperando hacer. Gloria al Señor. ¿Por qué? Porque uno mira, por ejemplo, en el caso de estos reyes, y vuelvo otra vez a esta parte de Segunda de Crónicas, y uno se da cuenta que en el caso de esta mujer, bajo la influencia de Acá y Jezabel, gloria al Señor, uno mira que en el caso de este hombre Jorán entonces abandona los principios espirituales y lo principal, la lealtad a Dios. Bueno, una persona que no le es fiel a Dios nunca te será fiel a ti. Gloria a Dios. Amén o amén. Amén. Mire que en el caso de él inclinó su corazón, como lo llegó a hacer el buen Salomón, hacia ella, gloria al Señor, y sirvió a los dioses que Israel ya había aceptado. Porque déjeme decirle, hoy en el mundo espiritual, dando una comparación de todo esto, está sucediendo lo mismo en la iglesia. Hoy hay dioses dentro de la iglesia. La ambición, el deseo de poder. Todo esto trae en el corazón del hombre un deseo de inclinarse frente a todas estas cosas que están dando y abriéndose a muchos ministerios y a muchos personajes. Gloria al Señor. Ahora, entonces dice la Escritura, en 2 ocasiones de este hombre Jorán, que estuvo en el camino de los reyes de Israel. Y cuando habla de esto, hermano, está hablando de un término que ya nos está dando una característica en Crónicas 10. Cuando se habla que anduvo en los caminos de los reyes de Israel, anduvo mal. Amén. En la época del apóstol Pablo, había una característica, que cuando la gente iba a pecar, la gente se enseñaba a ir al puerto de Corinto a pecar. Y era muy usual allá en los lados de la costa y en el Asia Menor, que la gente cuando hablaba de ir a Corinto a pecar, entonces la gente decía, vámonos a corintizar. Y corintizar decía, vámonos para motelear, le diríamos nosotros aquí en Colombia, a pecar en esas áreas, porque eso era corintizar, era inclinarse a eso, gloria al Señor. Entonces dice, en el caso de este rey, que este rey anduvo de acuerdo a los reyes de Israel. Ahí hay otro hermano Almeida para que la tenga en cuenta cuando hablemos de gente que se ha torcido la palabra. Entonces dice, ese anda en los caminos de los reyes de Israel. Amén, gloria a Dios. Ahora, ¿por qué? Porque no seguía el camino de David su padre. En cambio, en esa parte de la Escritura van a encontrar que cuando anduvieron bien, ya la Biblia dice, y caminaron en el camino de David, gloria al Señor. Tampoco dice que caminó en el camino de Josafat, su padre, gloria al Señor. Más parecía este hombre Jorán, hijo de Acá y de Jezabel, y que había heredado el camino que ellos imitaron, que fue de los cananitas, que el camino de Dios, gloria al Señor. Uno se da cuenta que este hombre Jorán no tuvo un caminar bien delante de Dios. Uno, él fue infiel a Dios. Ahora vamos a la aplicación de la infidelidad a Dios, ¿cierto? Que está en el capítulo 21. Cuando él hereda el reino, él se da cuenta que hay la posibilidad de que si él vaya, alguno de sus hermanos tome el poder. De la mejor forma de quitarse la carga de encima es que él manda a matar a todos, absolutamente a todos sus hermanos, gloria al Señor. Y es algo terrible. Eso sucede en la vida espiritual. En la vida espiritual uno ve persecución a gente que ama a Dios. Amén o no amén. Amén, amén. Entonces tenía ese deseo, gloria al Señor. Y uno se da cuenta que Dios, en su amor y misericordia, dice el versículo 7, de este capítulo 21 de Segunda Crónica, mas Jehová no quiso destruir la casa de David a causa del pacto que había hecho con David, porque le había dicho que
le daría lámpara a él y a sus hijos, perpetuamente. ¿Te acuerdas cuando profetizaba Dios acerca de David que decía que una vara saldría del tronco de Isaí, un vástago? ¿Sí? Y que Dios daría un reino que sería sempiterno, que Dios va a hablar acerca del reino del cual vendría el Mesías, gloria al Señor. El Dios, hermano, a veces no hace las cosas, no porque sea ciego, no porque sea sordo, sino porque Dios conoce los planes que Él tiene y va a cumplir. David en algún momento dijo, Jehová cumplirá su propósito en mí, porque la misericordia. Es que ahí es donde está la clave. Ninguno, hemos estado estudiando la salvación en semana, y nos hemos dado cuenta que ninguno de nosotros, por méritos propios, por meritocracia, alcanzamos la salvación. Ni por ayunar. Hermano, usted quiere ser salvo, usted no necesita ayunar para ser salvo. Usted no necesita orar para ser salvo. Usted no necesita vigilar para ser salvo. Es más, usted no necesita andar en camino de la santidad ni en su corazón, y eso se va a exteriorizar, ni exteriormente. Claro, si usted me está oyendo en esta hora, está diciendo, el pastor nos está desviando del camino. Se me volvió con el camino de los reyes de Israel, está diciendo ya el rey, ya lo está aplicando. No, hermano, realmente nosotros no lo hacemos para ser salvos. Lo hacemos porque somos salvos. Amén. Y como somos salvos, ayunamos. Amén. ¿Y qué tal que no ayunáramos? Gloria al Señor. Vigilábamos, ¿y qué tal que no vigiláramos? Buscamos la presencia de Dios. Pero es porque somos, porque Él es el que lo ha dado. Amén. Porque Dios nos lo ha dado. Porque la salvación es un don gratuito que Dios ha dado. Amén. Y hay que conservarla Gloria al en Señor. nuestras vidas. Gloria al Señor. Entonces uno se da cuenta en todo este proceso que era el plan de Dios para salvación. Ahora, uno se da cuenta que el reinado de él, hermano, debilita la nación. ¿En qué aspectos? En todos. En el social, en el moral, en la búsqueda de Dios, en lo militar. Bueno, un mal rey acaba por una nación, y lo primero que hace, lo moral va para el suelo, lo militar, y nosotros en la vida espiritual no podemos comparar, y no estoy haciendo una aplicación alegórica de la palabra, porque esto representa eso. Entonces lo militar representa la vida espiritual, la vida de oración, la entrega a Dios, la búsqueda de Dios, gloria al Señor. Uno mira que cuando eso ocurre, hay quienes nos están observando. El enemigo siempre está encima, y en el caso de que el enemigo fue Edom y Limna, gloria al Señor. Y cuando vieron eso, entre ellos se les rebelan, hermano. Se da el caso de la rebeldía, gloria al Señor, para querer librarse de un reino esclavizante, hermano, porque es que es la única manera que algunos de ellos tienen la posibilidad de lograrlo con la otra, dominar a través de la opresión, gloria al Señor. Y uno se da cuenta que como Dios no estaba controlando sus pueblos, como Dios no le estaba respaldando, se le levantó el enemigo, gloria al Señor, y la Biblia nos muestra que esta fue consecuencia de haber dejado el camino de Dios. En el versículo 8 dice, en los días de se rebeló Edom contra el dominio de Judá, y pusieron un rey sobre sí. O sea, no se dividieron y él mismo le pusieron un rey. Entonces pasó Joram con sus príncipes y todos sus carros, y se levantó de noche y derrotó a los edomitas que se habían sitiado a todos los comandantes de sus carros. Pero dice, no obstante, en medio de eso, Edom se libertó del dominio de Judá hasta hoy. También en el mismo tiempo Limna se libertó de su dominio por cuanto él había dejado a Jehová, el Dios de... Hermano, es que cuando uno abandona a Dios, se le levanta el diablo. El diablo siempre va a levantar, pero Dios siempre nos va a ayudar a vencerlo. Amén. Él nos va a ayudar, va a ser nuestra escudo. Pero cuando no tenemos al Señor, el enemigo nos levanta, hermano. Como lo he dicho en algunas ocasiones, cuando uno no está con el Señor, hermano, hasta el perro de la casa y uno lo muerde a uno. Se le levanta hasta en la casa, se le levanta el enemigo. Pero cuando uno está con el Señor, hay bendición de Dios para nuestras vidas. Amén. Amén. Entonces uno mira que en medio de eso, el pueblo viene de ejemplo del rey, el pueblo empieza a andar mal. Y no te quiero normal.
Si ustedes miran aquí en la iglesia, por ejemplo, en el caso de que uno lo ve a veces aún en lo físico. Yo he ido a lugares donde va gente y he conocido creyentes que son fieles a Dios, y fieles a la palabra y fieles a la doctrina, pero cambian de iglesia. Y lo primero que encuentran es que ellos iban a una iglesia de santidad, donde sus pastores vivían sus vidas, espero, porque a veces se vive por fuera la santidad y no por dentro. Sus vidas en santidad y la parte externa también. Entonces veía que sus pastoras tenían el cabello como la vida humana, como un pelo, ¿cierto? Nada de maquillaje, nada de esas cosas, guardada para el Señor. Y uno mira que van a una iglesia de esas, y en la iglesia de esas, quien está enfrente, hablemos del caso de la mujer y la pastora, entonces ya le empiezan a ver a ella amiga de Titú, que ellos empiezan a hacer, ¿cierto? Que ya ella es amiga de Titú, que ya ella es amiga de las caras, de las manos de tijera, ¿cierto? Entonces ella se da cuenta que, y ella dice, no, yo voy por allá, pero yo no me contamino, de la noche a la mañana, si ella que es la pastora y lo hace, ¿yo por qué no lo puedo hacer? Y de la noche a la mañana, ella encuentra que a esa hermanita que tenía celo, ¿cierto? Ostentividad, ostente, así, ostentividad, ostentar cosas tremendas. Ya empieza uno a mirarle su joya en las manos, su forma de andar. Ya no es la misma hermana sencilla. Un pavo real. Ha cambiado de ser una gallina piropa, ya pasa a ser un pavo real. Bueno, hasta gallina piropa pues no es por ahí. Una gallina copetona. ¿Cómo la llaman? Coquetona. Exacto. ¿Sí no usted? ¿Por qué? Porque se pierde. Porque el rey influye sobre el pueblo. Porque el rey tiene dominio sobre el pueblo. Y en el caso de nuestros líderes influyen. Entonces, si uno empieza a mirar eso, empieza a ver que se pierden los principios espirituales. Se pierde el celo por las cosas de Dios. Se pierde el amor por las cosas de Dios, gloria al Señor. Y aquí les está hablando que el pueblo, cuando se da cuenta de esto, el mismo pueblo empieza a ir hacia atrás, gloria al Señor. A perder la relación con Dios, gloria al Señor. A perder esa visión de lo que Dios quería hacer. Se bajaron las motivaciones espirituales, la parte militar, gloria al Señor. Bajaron la guardia. El pueblo tiene una actitud negativa, gloria al Señor. Y uno mira que en ese momento Elías escribe una carta prediciendo una plaga que iba a afectar a todo el pueblo, gloria al Señor. Y le dice a este hombre que él iba a morir de una enfermedad muy peligrosa. En el versículo 11 dice, además de esto, hablando de este hombre, hizo lugares altos en los montes de Judá e hizo que los moradores de Jerusalén fornicasen tras ellos, y a ello impelió Judá. Y le llegó una carta del profeta Elías, y mire lo que decía la carta: Jehová, el Dios de David, ha dicho así, el Dios de David tu padre. Mire que siempre coloca en la parte espiritual esa parte que Dios, a través de las promesas de David, gloria al Señor, por cuanto no has andado en los caminos de Josafat tu padre, ni en los caminos de Asa, rey de Judá. Mire que todavía se menciona a Josafat en esa parte buena, al menos en esa posición que le dio a Dios, aunque usted y yo nos dimos cuenta que no fue capaz de derrumbar esos lugares altos que estaban edificados allí en Judá. Y dice, sino que has andado en el camino, y vuelve otra vez el término de los reyes de Israel, y has hecho que fornicase Judá. ¿En qué sentido fornicase? En la parte espiritual. Entonces, miren, no estamos haciendo una interpretación diferente, ¿cierto? No estamos espiritualizando, sino que la misma palabra lo está colocando así, ¿cierto? Y dice, y los moradores de Jerusalén, como fornicó la casa de Acab, y además has dado muerte a tus hermanos, a la familia de tu padre, las cuales eran mejores que tú. He aquí Jehová herirá a tu pueblo de una gran plaga, y a tus hijos y a tus mujeres y a lo que tienes. Ay, hermano, en el Antiguo Testamento era igual, era así. El que hierro mataba, hierro moría, ojo por ojo, diente por diente. Bueno. Y así con muchas enfermedades, con enfermedad de tus intestinos.
hasta que te salgan a causa de tus persistente enfermedad. Aquí está hablando de un problema de, no sé, tendrá relación con hemorroides, tendrá relación con colon, tendrá relación con todo eso haya incluido, que el hombre hermano iba a tener una situación terrible a causa de su comportamiento. Me acuerdo al presidente vecino, hace no un tiempo, un año, 2 años, Chávez. que aborreció a Israel y maldijo a Israel, dijo que la aborrecía con todos sus entrañas. Y justo ahí se depositó un cáncer y lo mató. Hermano, es que la Biblia dice hablando del pueblo de Dios, ellos también son pueblo de Dios. Amén. Y hay una promesa en la escatología bíblica que vendrá en el periodo de la tribulación para el pueblo de Israel. Y esta promesa está para el pueblo de Israel y para nosotros. Amén. ¿Y sabes qué es la promesa? Bendeciré a los que te maldijeren. Gloria al Señor. Bendeciré a los que te bendijeren. Ya, a los que te bendijeren. Y maldeciré, lo que estaba pensando en la otra parte, a los que te maldijeren. Bendeciré a los que te bendijeren, maldeciré a los que te maldijeren. Mi hermano, es algo tremendo. Por eso la gente que a usted le da empleo son bendecidos. Amén. Por eso, en el caso suyo, usted cuando le abre el Señor la bendición, Dios la deja derramar. Usted que abre las puertas de su casa para que allá se predique el Evangelio, en su casa se va a derramar bendición. Amén. Gloria al Señor. Y el día que usted la cierre, ay hermano, si lo hace con el propósito negativo, no va a ser de bendición. Pero es que la cierre porque se va a hablar para un lugar donde quepa más gente y el Señor quiere hacer una obra mente. Pero si usted lo hace a propósito y le cierra la puerta al Señor, y lo mismo en el corazón, cuando yo abro mi corazón para Dios, disfruta de la bendición. Usted no nota que cuando la gente anda con Dios, disfruta de bendiciones. Amén. Pero el día que la gente deja el camino del Señor, es de la maldición. Le va a alcanzar a esa persona, le llega por cualquier lado, gloria al Señor, y pierde lo que Dios quería darle a esa persona, gloria al Señor. Entonces, mire que empieza a tener cumplimiento la profecía, gloria al Señor. Porque Dios envió a los filisteos, y cuando el otro pueblo, hermana Edith, y a los árabes. Y ellos vienen y atacan, y van debilitando, poco a poco, esas guerras como guerra de guerrilla, ¿cierto? Poco a poco, debilitando, gloria al Señor. A un pueblo que estaba triste, gloria al Señor, y no mira que la historia de esta situación es muy dura. Y cuando este hombre muere, no lo lloró nadie. Yo he ido a velorios de personas que han sido tan malas, que en vez de la gente estar triste, hasta la familia le da gracias a Dios. ¿Sí me gente así? ¿Sucede o no sucede? Amén. Amén. Como también sé que cuando una persona buena muere y tiene un hijo que es dos hijos atravesados, que aquí le dicen calavera. Ese es el que no quiere que lo entierren. Que más llora. No, yo no quiero. No lo... Ya, pero es bien malo toda la vida, bien mala toda la vida. Ya cuando se muere el pobre viejo vieja, ya qué quiere decir, no hermano, así es la vida espiritual. ¿Usted se imagina yo el creyente en el infierno, la gente diciendo, Dios mío, yo quería pero no pude? Ay, es que tanto impedimento. Escuché que esta semana estuve en celebración. Hablando con estos muchachos, yo la escuchaba. Es que mi papá, yo vengo de un hogar, mi papá era borracho, mi mamá era... No, hermano, yo conocí gente que nació en un hogar donde eran divariaderos. Las hermanas se prostituían. Todo el mundo se drogaba y el muchacho nunca se drogó y es una gran persona. Es una gran persona. Y al caso, oye, conozco uno que es pastor y nació en un ambiente así y nunca se drogó. Hermano, eso no está en eso, no podemos sacar excusa. Usted no puede sacar excusa, ¿o qué? Porque Dios nos dio la palabra. Amén. Si alguien está en un lugar de error y la palabra la tiene en sus manos, esa persona se juzgará por la palabra que recibió. ¿Por qué? Porque la misma palabra le va a abrir los ojos. Ay, no, hermano, es que lo que dijera el pastor eso era, no, hermano. La palabra profética más segura es esta. Amén, amén. Si a vos alguien hablar en profecía y enseñar algo diferente, no le reciba. La Biblia dice, si una vez del cielo, después hablamos de José Smith, llegase y le dieron la revelación, a este hombre no del cielo le dio una revelación. Y está tremendo, escribió el otro Evangelio de Jesucristo. No leyó Gálatas, porque en Gálatas habla de las dos cosas, no hay otro Evangelio. ¿Cierto? ¿O no? Es Pablo que está hablando, sí. Pablo, sí. Y también dice que si una vez
Un ángel. Donde le haga las antes de ese hombre no recibe esa iluminación, ¿cierto? Si a uno no es del cielo, hermano, eso que me hablaron, que me profetizaron, si lo que le hablaron está en contra de la palabra, no se debe recibir, gloria al Señor. Uno se da cuenta de que la palabra de Dios tiene poder, gloria al Señor. Y que nosotros, en el caso de este hombre que muere mal, fue porque hizo un matrimonio, gloria al Señor, con aquellos que no tienen relación con Dios. No nos casemos con gente que no tiene relación con Dios. No estoy hablando de los solteros. Porque a veces nosotros nos relacionamos con personas que no caminan con Dios. Amén o no amén. Amén. Le servimos a personas que no tienen principios espirituales. Trabajamos con personas. ¿Por qué? Porque hay beneficios para usted y para mí en esta área. No, es que yo tengo un pequeño beneficio y yo tolero. Yo paso por alto. Cuidado, hermano, no venda sus principios. No le venda sus principios a nadie. No le venda sus principios a una persona que económicamente le está apoyando. No lo haga. Es más, si a usted lo apoyan y por usted seguir los principios de Dios, no lo van a apoyar, usted, hermano. Deje su vida en las manos de Dios. Amén. Dios Gloria. tocará a un hombre o a una mujer Amén, que amén. le bendiga su vida, pero no venda sus principios. No se venda a nadie. Colóquese en las manos de Dios, gloria al Señor. La palabra dice, yo no he visto justo desamparado, ni la descendencia de ese justo, o sea, los hijos, la prole, la familia, que mendiguen pan, gloria al Amén, Señor. amén, amén. No podemos aceptar la situación que tuvo Jonás, gloria al Señor. Tenemos que tener principios espirituales, gloria al Señor, para que los principios reinen sobre nuestra vida y podamos nosotros alcanzar el propósito que Dios tiene con nosotros. Gloria al Señor. Uno mira que no solamente el caso de este hombre, Jorán, sino que después de que Jorán muere, ya uno va a encontrar a otro personaje. Este otro personaje es Ocosías, gloria al Señor. A los 40 años de edad, gloria al Señor. Era el hijo menor y era el único sobreviviente de los hijos de Jorán, gloria al Se Señor. había salvado. A Ocosías le dieron el reino, gloria al Señor. ¿Cuánto tiempo gobernó Ocosías? Duró lo que dura un bizcocho en la puerta del convento. Un año. Un bizcocho dura mucho. Gobernar. Sí, Duró mucho. Sí, el bizcocho duró mucho tiempo y se Jesús, más que hermano de Jesús, si lo ven, no lo deja un ratito. ¿Por qué dice la Biblia? Dice, porque anduvo en el mismo camino de su padre, gloria al Señor. Imagínense, ¿sabe quién era la consejera espiritual? Nada más y nada menos que la mamá de él, que era una descarriada, gloria al Señor. Imagínense, ¿quiénes eran los abuelos de Ocosías? ¿Sí saben quiénes eran los abuelos de Ocosías? Imagínense, ¿qué mamá tendría si los abuelos eran Acab y Jezabel? Ay, hermano, ahí no había que hacer. Ojo con eso. Porque es que uno mira en el camino del Evangelio que la gente dice que sigue a Jesús y la familia fluye sobre ellos. Sus hijos pueden estar influenciando en su vida espiritual. ¿Qué tal con su vida espiritual? No, es que mis hijos me dicen que tal cosa. Mis hijos me dicen que no necesito hacer tanto. ¿Y quiénes son sus hijos? Unos ministros del Evangelio que están mostrando la luz de la palabra. No, son los que me vean. Hay que aprender a confiar en Dios. Amén. Hay que aprender a estar en Dios. Gloria al Señor. Hay que aprender a caminar con Dios. Amén. Amén, amén. Y mucho menos cuando nosotros tenemos influencia sobre personas como padres, como abuelos, hacia nuestras propias vidas, gloria al Señor. No es posible, gloria al Señor. ¿Por qué? Porque esta mujer se convirtió en una consejera, hermano. Qué triste que muchas veces nosotros buscamos ese tipo de consejeros espirituales, que tienen más fuerza que Dios a través de su palabra. Yo he escuchado gente creyente que le dice, no le diga nada al pastor. A mí mi mamá me dijo que tal cosa, yo voy a hacer lo que ella me dice. ¿Y quién es su mamá? Una mujer que no tiene ni principios espirituales, hermano. No. ¿Y por qué no contamos en la iglesia? No, porque es que mi pastor se da cuenta. Me dicen que no le va a hacer por la palabra. Porque nosotros no daríamos un consejo que no estuviera bajo el respaldo del espíritu espiritual. Gloria al Entonces Señor. dice que el capítulo 22 que los habitantes de Jerusalén hicieron rey en lugar de Jorán a Ocosías.
porque una banda armada que había venido con los árabes del campamento había matado a todos los mayores, por lo cual reinó Josías, hijo de Joram, rey de Judá. Cuando él comenzó a reinar tenía 42 años, solo reinó un año. Atalía era la hermosa mamá de Josías. Y dice que anduvo en el mismo camino de la casa, bueno, aquí no dice Israel, sino de acá. Pues su madre le aconsejaba a que actuase, escucha el término que utiliza ahí, en forma impía. El término impío ya lo hemos escuchado, no es un inconverso. Impío es no o no piadoso. O sea, que anduviera descarriado. Porque hay gente que viene a la iglesia y son impíos. El impío es el que viene a la iglesia, no lleva una vida de oración, no lleva una vida de búsqueda de Dios. En la iglesia, claro, allá se ponen las domingueras, allá tiene, para el domingo, una ropita que me tape por aquí, que no me vaya a mostrar las raíces de mis pechos, una faldita que me cubra bien cubierta o cubierto, una apariencia de piedad. Pero en el terreno, en su vida espiritual, igual. En vida espiritual caminan como no deben caminar, hay resentimientos, hay odios. Hermano, hay gente que trata mal a sus hermanos. Hay hermanos de la fe que le dicen patos o necios o malditos a sus hermanos. Hay hermanos de la fe que maltratan a sus hermanos de la fe. Hay hermanos de la fe que hasta les golpean a sus hermanos de la fe. No estoy hablando solo del esposo a la esposa, porque eso ocurre. Amén. Amén, no amén. debe de ocurrir. En tu hogar no debe de ocurrir. Gloria al No Señor. debe de haber maltrato. Y no creas que el maltrato es solo golpes. El maltrato a veces es verbal. Amén. Usted es una boba. Usted es una burra. Usted es que no sirve. A las 5 todo el día. Quédese un día en la casa con 1, 2 o 5 muchachitos. O uno solo, pero que sea de aquellos que son hiperactivos. Uno solito de eso. Y yo sé, estoy loco, no voy para el trabajo, quédese cuidándolo acá. Porque así nosotros no nos colocamos en la posición que nos colocamos, hermano, cuidado, cuidado. Y mucho menos, hermano, maltratar a otra persona que nosotros vemos que es como más débil. El calloso es una persona débil. Es una persona débil de carácter, pero cuando ve a alguien más débil que le da duro. Nunca se le va a enfrentar a una persona de la misma, del mismo carácter, porque es la persona que es fuerte. Y lo que aquí se le llama guapa, que no es bonita, sino guapa, es fuerte y valiente. Una persona de esas nunca se mide con alguien más débil. Siempre va a buscar a alguien más fuerte. Pero estamos hablando de la cobardía y de esa actitud. Cuidado, hermano, con esa actitud en nuestras vidas, porque nos roba la bendición. La palabra nos habla de eso. Amén. A las mujeres, ¿cómo las tenemos que tratar los maridos? No va a ser falta. Ay, imagínate, hermano, ¿cómo va a sobrar? Hay que tener en cuenta esta parte. Entonces, alguien nos habla de esta posición, gloria al Señor. Y dice que actuó impíamente, hizo lo malo ante los ojos de Dios, como la casa de acá, porque después de la muerte de su padre, los consejos que le dieron eran para perdición. Yo conocí una familia creyente. En esa familia existe, porque la familia existe hoy, el matriarcal. Allá el que manda no es el marido, es la mujer. Y la cuela, que es una mujer ya muy vieja, pero luego regaña. Ahí me tocó ver que una vez regañó hasta su propio pastor. Una persona con una posición tremenda en la obra de Dios, tremenda. A nivel mundial, lo vieron por todos los medios de comunicación y le pegó un regaño a su propio pastor. Una mujer que no tiene respeto por nadie. Sus hijas son iguales. No tienen respeto. Y cuando las más jóvenes iban a casar, la reunía ella con sus hijas. Y le daban consejos diciendo no se deje mandar del marido. Controle el dinero a su marido. Este no le conviene. Casi que les decía, consígase uno que se deje. Y son creyentes. Cuidado con los consejos, querida hermana abuela. Querida madre, gloria al Señor. Porque la palabra enseña un principio de autoridad bíblica. Ella debe buscar un hombre que ame a Dios para que pueda gobernar bien su casa, amén. Pero el principio bíblico debe estar ahí. Porque dice que le dijeron, le aconsejaron para que viviera no con los principios espirituales. Hizo lo malo, gloria al Señor.
Y el camino que este hombre Ocosías tomó fue un camino que lo llevó a la perdición, gloria al Señor. Uno dice que en el caso de Ocosías hizo alianza con Jorán, rey de Israel, gloria al Señor, para pelear contra los sirios, gloria al Señor. Y uno se da cuenta que eso fue algo tremendo. Porque Jehú le declaró el juicio de Dios a la casa de él, gloria al Señor. Y lastimosamente el final de este hombre no fue el mejor. Él murió junto con todos los de su casa. Y eso ocurre. Se llama la aplicación a nuestros días. Ocurre. ¿Por qué? Porque cuando uno ve que un papá anda mal, ¿qué no es esos padres que no dan los hijos al culto? Vaya para el culto mío. ¿Y usted qué va a hacer apá? No, yo estoy en mi casa, me voy a quedar durmiendo. No voy a quedar viendo televisión. Me voy a quedar descansando. ¿En dónde terminan los hijos? Descarriados. ¿Por qué? Porque el ejemplo del papá sí es, hermano. El primer ejemplo es el del papá. Nosotros como padres tenemos que dar ejemplo a nuestros hijos. Ay, ¿por qué era que este hijo mío está descarriado? Por culpa suya. Y eso no cuando están chiquitos. Uno cuando los hijos están chiquitos, lo siguen a uno donde quiere. Y si no siguen, lo siguen a uno hace así. Y el muchachito dice, sí, ya voy. ¿Cierto? Pero ya va creciendo uno. Van creciendo ellos, perdón, y uno. Y ya uno les dice, y ellos ya no lo respetarán a uno. ¿Sabe por qué no lo harían? Porque no hay principios espirituales en los hijos. Puede que uno levante los hijos y se quieran revelar cuando sean grandes. Pero la palabra siempre estará ahí. Amén. Pero cuando un padre es impío, hermano, los hijos son impíos. Uno ve que los muchachitos a los 12, 13 años consagrados en la iglesia, y es un impío, uno sabe que es un impío. Viene a la iglesia, pero vive mal. Tiene una sucursal por allá, a las 2 cuadras de la casa, otra sucursal en otro barrio. ¿Me entiende lo que le estoy diciendo, cierto? Y él viene a la iglesia y a esa hermana hasta le dicen hermano. Canta hasta la Biblia, sabe de Biblia, sabe más que muchos hasta hermanos consagrados, dice consagrados pues, porque el consagrado ha de conocer la palabra, de conocer quién es Dios. Pero uno se da cuenta que la persona dice, pero si yo llevaba a los muchachos a la iglesia, pero si yo le decía a esta mujer que los llevara y les daba hasta para el algo de la escuela dominical, no hermano, si no hay testimonio en la vida de los padres, los hijos van a seguir ese ejemplo indirecto que sus padres decían. Si fumar es pecado y mi papá fuma, hermano, si mi papá fuma, algo de bueno tendrá. Si el mundo es malo, como dice mi papá, pero él no ha podido salir del mundo, algo tendrá de bueno el mundo y se queda en el mundo. Y usted y yo mañana decimos, hombre, esos hijos míos que yo no levanté en el evangelio, falso. No los levantó en el evangelio. Los traía a la iglesia, pero usted usaba 2 máscaras. La máscara que usaba en la calle y la máscara que traía a la iglesia. La mejor representación suya, unos niños. Hermano, así no lo estaban tocando. Hoy ya empezaron la semana pasada con sus hijos, allá nos tienen dando les espero en mi casa. Oiga, salen unos niños diciendo unas cosas. Ya los niños dicen, mi papá, después no va a llegar mi mamá. Están hablando de algo que no tiene que decir, y dice eso. Y los niños salen con unas palabrotas así. Esto no diga eso. Mi papá dice. Esa otra. Hermano, si sus hijos son criados en un hogar creyente, ni porque en el colegio les digan. Porque en el colegio les pueden decir, pero cuando salen a la casa y llegan, usted les corrige. Amén o no amén. ¿Sabe cuál es la mejor carta de presentación suya? Sus hijos. Sus hijos dicen, ¿quién es usted espiritualmente? ¿Quién es usted en el Señor? Amén o no amén. Amén. Puede que vengan los días difíciles donde ellos van a ¿cierto? El mundo les va a ver, pero ellos van a ver la necesidad de Dios. Hoy, ¿cómo andamos nosotros con Dios? ¿Cuál es nuestra actitud como padres frente a la formación? Hoy tenemos autoridad. Yo era el rey de Israel, una nación. Nosotros somos reyes, pues tenemos una responsabilidad, una vida espiritual, unos principios delante de Dios. ¿Qué podrán decir de nosotros en el día de mañana? La hermana Juliana caminó en los caminos de los reyes de Israel. La hermana Perana caminó en los caminos de los reyes de Judá. Dígase ahí mismo en la mente, usted, ahí,
¿Usted camina en el camino de los reyes de Israel o de Judá? Porque uno se da cuenta que por un tiempo caminaron con Dios y otro tiempo se cansaron de caminar. Hay gente que se cansa de caminar con Dios. Uno le dice a usted, hermano, es que yo fui consagrada 8 años, 10 años. Vea, yo todos los días, pero ya estoy en vacaciones. Si a mí un domingo me resulta un programa, me voy de programa. Porque ya estoy cansada de servirle a Dios. Es que ya le serví mucho a la iglesia tal. Hermana, usted no le ha servido a la iglesia nada. Usted le debió haber servido a Dios. Amén. Ya que diga que le sirvió a tal apóstol, a tal pastor, a tal iglesia, a tal cosa. Ahí das a esos hombres. Pero si usted dice, no, yo le sirvo a Dios. Y le he servido a Dios y nunca. Porque los que hemos servido a Dios, nunca dejaremos. Y hacerlo para Dios. Amén. Si unos días ya que mostraba que una foto de un pastor viejo que sacaron de algún lugar. Y ese pastor decía, en el camino del Señor no nos jubilamos. El día que nos jubilamos es en el cajón. En el servicio como pastor. Pues yo le digo una cosa, en el camino del Evangelio, ni usted ni yo nos vamos a jubilar. Digo, ¿dónde nos vamos a jubilar? En el reino de los cielos. Amén. Porque no de una manera tan sencilla. Con un corazón sencillo. Es que yo nos acercamos a Dios y le decimos, aquí estoy yo. Señor, aquí está mi vida. Tal vez tienes que decirle a Dios, perdóneme Dios. Hay momentos que he tomado malas decisiones. Pero hoy, yo quiero recapitular en mi vida y decirte en esta hora, perdóname, oh Dios. Perdóname, Señor. Perdóname en esta hora. Glorifícate, Padre. Te adoro, te bendigo, te exalto y te doy gracias. Porque tú has sido bueno con nosotros. Porque tu misericordia es para siempre. Señor, te presento esta congregación delante de ti. Te pido en esta hora que trates en la vida y corazón de cada hermano. Y que nos ayudes a mirar con ojos espirituales. Que nos ayudes a mirarte a ti y a andar en el camino del Evangelio. Hoy te bendecimos, Señor. Hoy te damos gracias. Hoy te damos adoración y exaltación porque no te colocas de pie en esta hora. Y levantas tu vida delante de Dios y le dices, aquí estoy. Aquí estoy, Dios. Me presento delante de ti. Presento mi vida delante de ti. Adoramos y exaltamos tu santo y divino nombre. Y damos honor. Padre, mira las familias aquí representadas. Mira cada una de las decisiones que diariamente debemos tomar delante de ti. Ayúdanos a huir al mal y acercarnos a ti. Bendecimos tu santo y divino nombre. En el nombre de Cristo Jesús, Señor. Gracias. Hermano, recuerden que a la una tenemos clase de música, a las 2 tenemos clase de escuela dominical para maestras o maestros de escuela dominical que quieran formar, y a las 3 tenemos hermenéutica. En la tarde tenemos el culto de la tarde. Amén. Tenemos el tico. ¿Qué hermano, hermanos? ¿Qué me han dicho? Bueno, gloria a Dios. Usted te bendiga, hermanos, que los niños prepararon algo con más para ellos. Yo aprendió. Qué bueno que los muchachos traigan algo especial hoy, amén. ¿Está contento con eso?
Dios les bendiga a todos los hermanos. Amén. A los niños les contar que trabajamos hoy en la clase. Estamos estudiando sobre la creación. Y hoy vimos el primer día. Amén. ¿Qué fue lo que Dios hizo el primer día? La luna. Y yo. ¿Qué hizo Dios el primer día? La luna. Bien. ¿Qué más hizo el primer día? La luna. Sol. ¿Qué más hizo el primer día? La tierra. Ajá, La tierra. Las estrellas. Estrellas. El primer día Dios hizo la luz. ¿Qué había antes de la luz? Ellos. ¿Qué había antes de la luz? Oscuridad. Oscuridad. Bien, ellos van a cantar también un especial. Gloria a Dios. Hermana Martín. Y es que el día esa que está ahí. Jesucristo hizo el sol para que alumbre el día. Jesucristo hizo el cielo. Jesucristo hizo la ciudad. Jesucristo hizo el fuego. Jesucristo hizo el hombre. Queremos empezar a hacer con los niños. Les invitamos, hermano, a que nos apoyen en esta labor. Como ustedes saben, estamos afuera, un poquito de sol. Nosotros les vamos a pedir favor a los papás que cada 8 días le dan a los niños con crear una ofrenda, ¿sí? Y también les den el refrigerio para la comida y el refrigerio, para que no se lo pongan en el Dios les bendiga. Está contento.
Thank you.